Hace 270 años, en el territorio de Cartagena de Indias, se libró una de las más grandes batallas navales de que tenga conocimiento de la historia de la humanidad. Unos actores muy singulares jugaron un papel casi que preponderante en el desenlace de esta historia. ¿Quiénes fueron esos agentes naturales que lograron doblar la balanza en favor de los ganadores? Efectivamente, a pesar del enorme poderío de la escuadra inglesa y de las tropas de tierra, uno de los protagonistas más importantes de la batalla de Vernon, cuando atacó a Cartagena, fueron los mosquitos. Estos mosquitos inocularon fiebre amarilla en la mayoría de los invasores y esto motivó de que ellos decayeran físicamente y muchos murieran, y el deterioro producido por la enfermedad fue uno de los aspectos que militaron a favor de las fuerzas españolas que defendían a la ciudad. Bueno, ¿cómo pudo haber sido ese desenlace? Hagamos retrotraigámonos mentalmente, unas personas venidas de Inglaterra en donde no se conocía la enfermedad de esa, ¿cómo pudieron sentirse atacados por ese mal, los síntomas? Pues bien, después de la picadura, como se sabe, la persona posteriormente empieza una fase febril, posteriormente se va poniendo amarillo y después viene la etapa del vómito negro que le llamaban vómito prieto, también se llamaba la calentura termoataráxica en esa época, y no era sino sangre digerida que vomitaban por la degradación de los factores de coagulación en el hígado. Una enfermedad mortal que actualmente hay una vacuna que la previene, pero en esa época no tenía ninguna medida para prevenirla. ¿Cuántos muertos hubo en ese momento? Bien, del lado español, en las operaciones bélicas se calcula que fueron aproximadamente, dependiendo de la fuente, 250 muertos, pero no por el mosquito, sino por la batalla. Los ingleses parece que tuvieron entre 8.000 y 10.000 bajas. Bueno, la situación post-enfermedad que se dio, la situación sanitaria, los muertos, ¿cómo se deshicieron de 8 o 10.000 cadáveres? Los ingleses tenían la gente, según las descripciones que hacía don Tobias Smollett, que era médico y periodista y vino con Vernon, los tiraban por la borda. Debe haber mucha gente enterrada aquí en los playones de la parte cercana del castillo de San Felipe, y también en la zona que es actualmente Albornoz y Alcibia, y otros pues morirían en los buques y los tiraban. Bueno, en cuanto a la disentería, que también jugó un papel importante en el desenlace con la baja que causó, sobre esto, ¿qué nos dice? Bien, la disentería pues es producida lógicamente por contaminación de las aguas. Eso no solo afectó a Vernon, también afectó a Morillo en el sitio de Cartagena, al punto de que si el sitio hubiera durado un mes más, según la memoria de Morillo y de otras personas, ellos no se hubieran podido tomar la plaza. Eso pues lógicamente era la enorme contaminación que había aquí de los aljibes. Como se recordará, Cartagena no tenía acueductos. Bueno, en materia de otras enfermedades vectoriales, malaria, ¿cuál era el panorama en ese momento histórico en la ciudad en cuanto a esta enfermedad se refiere? Lo cierto es que sobre malaria debía haber, pero no tengo datos exactos, pero lógicamente aquí para acá debía haber paludismo. Pero el hecho es que sí, Cartagena compartía con Cuba, con parte de Panamá, la cuestión de que eran sitios de fiebre amarilla. Ahora, no solo nosotros, había fiebre amarilla en Buenos Aires, incluso en algunas partes de los Estados Unidos. Bueno, ¿algo más que acotar a esta historia sobre este tema? Esto nos indica la importancia de los gérmenes en la conformación de nuestros territorios, que la historia oficial habla solamente de batallas y cuestiones más o menos gloriosas, y no se dan cuenta de que las enfermedades son las que han modelado prácticamente la historia. Al punto se puede decir de que la gran mortalidad de los indígenas americanos fue debida a la viruela, al sarampión, a la toferina y a la papera, y además a la gripe, con la cual ellos no tenían ninguna inmunidad. Entonces, lo importante es la inmunización, que gracias a la ciencia moderna la tenemos a la mano. Bueno, muchas gracias.